Hola mundo, ¿cómo están? En esta ocasión voy a hablar acerca de losas armadas en dos direcciones y apoyadas en los cuatro bordes. Solamente voy a tocar el punto de solicitaciones. Este es un tema que me lo han ido pidiendo, todo el tema de losas en dos direcciones me lo han ido pidiendo desde hace más o menos unos 2 años ya, que es desde cuando el canal se ha empezado a hacer relativamente grande. Y lo he ido postergando por dos motivos. El primero, que necesitaba cubrir otros temas antes. Y bueno, el segundo y el más importante es que yo necesitaba las herramientas suficientes para poder explicar este tema sin necesidad de tocar software comercial. Y bueno, ahora ya hay las herramientas suficientes para hacerlo. Entonces, todo lo que yo explique acá, en realidad ya lo tengo escrito. Si ustedes se van a mi página web y nos vamos a la tabla de contenidos, bueno, esto yo lo he escrito y es de lo que les voy a hablar ahora, pero si nos vamos a la tabla de contenido, yo he escrito y también ya he explicado algo sobre el tema de losas en dos direcciones. Concretamente, hace un video atrás, más o menos, uno o dos videos atrás, yo ya había hablado acerca de la altura mínima en losas en dos direcciones. Les recomiendo que vean ese video antes que este. Tenemos acá la altura mínima de losas en dos direcciones apoyadas en sus bordes. Explico la teoría y hago un pequeño ejemplo. Y ahora vamos a hablar sobre las solicitaciones en losas en dos direcciones. Es justamente el enlace en el que estaba. Toda la parte de acá de losas en dos direcciones por el método de coeficientes es en realidad un método clásico bastante antiguo que se ha planteado en 1963 por Marcus y que sigue siendo parte de la currícula clásica de las materias de hormigón armado hoy en día. Ustedes seguramente conocen estas figuritas donde tenemos tramo continuo, tramo discontinuo y además que ustedes deben seguramente conocer, vamos a cerrar esta publicidad, seguramente ustedes deben conocer estas tablas que en la mayoría de la bibliografía están ya muy borrosas porque son copia de copia de copia y yo me he tomado el trabajo de volverlas a, digamos, a reescribir ya en limpio y en una definición sumamente clara para que ustedes las utilicen. Acá en esta publicación yo tengo las tres tablas, que son tres tablas para solicitaciones de momento que se utilizan, y finalmente tengo la tabla de cortantes. ¿Qué vamos a tocar en este video? Vamos a tocar por un lado cómo se utilizan estas tablas y lo más interesante al final del video es que yo escribí hace algún tiempo ya escribí el algoritmo para que se puedan calcular todas estas fórmulas y todo este procedimiento en un pequeño programita que ustedes lo tienen en mi página web de forma gratuita, como siempre. ¿Ok? Entonces, vámonos a la explicación concreta del tema. Solicitaciones en losas en dos direcciones. ¿Qué es lo más difícil? Una vez que nosotros ya tenemos las solicitaciones en las losas, ya podemos encontrar automáticamente, casi automáticamente, las armaduras en cada dirección. Y eso lo voy a tocar en un nuevo video. Entonces, vamos a nosotros tomar como ejemplo esta pequeña losita que ha sido también la losa que hemos nosotros tomado de ejemplo para calcular la altura mínima de losas a partir obviamente del paño más desfavorable que era este. Al igual que para la altura mínima, ahora voy a tomar este mismo paño como el paño más desfavorable para el cálculo de las solicitaciones. Entonces, aislando el pequeño pañito, lo que vamos a hacer es primeramente ver a qué caso de continuidad corresponde este paño desfavorable, digamos, este paño que es el paño más grande, corresponde a justamente este caso de las tablas de Marcus. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ver hacia qué lados es continua la losa. En este caso, la losa es continua hacia arriba y hacia la izquierda. Y eso es representado mediante este achuradito en las tablas de Marcus que hace parecer a la losa como si estuviera empotrada. Que sea continuo, que esté empotrada, para propósitos prácticos es casi lo mismo. Entonces, nosotros necesitamos asumir este caso. Sin embargo, en las tablas de Marcus, como nosotros nos vamos a fijar acá, la losa siempre está con el lado horizontal más largo, con el lado horizontal como el lado más largo, que es el LB. Siempre el lado horizontal más largo va a ser el LB. Y probablemente ese sea uno de los temas más
incómodos de manejar las tablas, porque cuando nosotros tenemos una losa que es más larga verticalmente, nosotros tenemos que verla, digamos que chueca, ¿no? Tenemos que verla, tenemos que rotarla imaginariamente. O sea, esta losa tenemos que rotarla imaginariamente. Rotando la losa imaginariamente para que coincida con uno de los casos de las tablas de Marcus, estamos precisamente ante el caso 4. Buscamos entre todos estos y nos damos cuenta de que el caso 4 es el caso que nos concierne. Por tanto, acá yo anoto caso 4, luego hago la división entre el lado corto y el lado largo y nos da un factor m de 0.965. ¿Qué hacemos luego? Nos vamos a las famosas tablas de Marcus y son 3 tablas. La primera tabla corresponde a los momentos negativos de carga muerta más carga viva para el tramo de losa, para el paño de losa que nosotros estamos considerando. Tenemos otra segunda tabla que considera los momentos positivos solamente por carga muerta. Y finalmente tenemos una tercera tabla que considera los momentos positivos por carga viva. Entonces tenemos que trabajar en las 3 tablas. El primer punto incómodo era que nosotros teníamos que rotar nuestra losa para que se acomode horizontalmente con el lado largo horizontal, como los tenemos acá. Una vez que entonces que nosotros tenemos m igual a 0.965, el segundo paso incómodo que nosotros solemos aplicar es el de interpolar este 0.695 entre los factores de 1 y 0.95 que ya están en la tabla. Entonces, lo que nosotros vamos a intentar obtener finalmente a partir de las tablas de Marcus son todos estos factores. Todos estos que ustedes están viendo acá son factores que vamos a obtener a partir de nuestro parámetro m, que obviamente va a estar entre 0.95 y 1 y que el autor recomienda interpolar para estos dos valores de acá. O sea, cuando m vale 1, CA negativo vale 0.50 y CB negativo vale 0.050, perdón. ¿No? Y cuando el factor m vale 0.95, CA negativo vale 0.055 y CB negativo vale 0.045. ¿Qué hacemos con estos factores? Finalmente, vámonos a la teoría. Una vez que tenemos entonces todos estos factores, los factores CA y CB, ya es mucho más, bueno, ya es fácil encontrar los momentos MA negativo y MB negativo como la multiplicación del factor que está en las tablas de Marcus multiplicada por por la carga muerta más la viva en este caso y por el lado LA, que es el lado corto elevado al cuadrado en este caso, y para B lo mismo. Este procedimiento muchos de ustedes lo conocen, y si no lo conocen es cuestión de que se vayan al enlace que yo les voy a dejar en la descripción de este video para que lo lean con toda calma. Entonces aquí estamos haciendo el ejemplo. Toda la teoría ustedes la tienen escrita, tanto acá como en la bibliografía clásica. Aquí vamos a hacer el ejemplo. Continuamos con el ejemplo entonces. Como nosotros tenemos un factor m que está entre estos dos, entonces también tenemos que interpolar. Por ejemplo, para CA negativo tenemos que interpolar entre el 0.055 y el 0.050 en base a este factor que nosotros tenemos acá de m, que va a estar entre 1 y 0.95. ¿Cómo hacemos eso? Lo más conveniente para que se entienda la interpolación es graficar como pares ordenados. Para m igual a 1, CA negativo igual a 0.050 y para m igual a 0.95, CA negativo para 0.055. ¿Qué es eso? O sea, esto de aquí. Cuando m vale 0.95, CA negativo vale 0.055 y cuando m vale 1, CA negativo vale 0.050. Entonces, lo que nosotros tenemos en pocas es una recta donde el 0.9655, que es nuestro factor m para el cual nosotros necesitamos calcular CA negativo y CB negativo, va a estar justo aquí. Entonces entramos con 0.9655, acá rebotamos con la línea que se proyecta a partir de los dos puntos conocidos y luego nos centramos a las yes que corresponden propiamente a, en este caso, CA negativo, ¿no? Estos son los CA negativos en Y y en X nosotros vamos a tener nuestro factor M. Eso es la interpolación, que en términos matemáticos nosotros podemos utilizar la ecuación de la recta. A partir de la ecuación de la recta nosotros tenemos X1 y Y1 que corresponden correlativamente a M y a CA.
Y a partir de ahí nosotros podemos encontrar el término interpolado. No vale la pena que yo siga ahondando acá, sino que ya directamente encontramos CA negativo, que es este factor interpolado de acá. El mismo procedimiento exactamente repetimos para CB negativo. Entonces entramos con M1 y con M095 para los dos valores de CB negativo extremos y tenemos el interpolado. Una vez entonces que hacemos eso, nos vamos a las siguientes tablas. Nosotros acá tenemos la tabla para los momentos negativos, que es la primera, aquí, coeficientes de momento negativo para carga viva más carga muerta. Luego tenemos que aplicar el mismo procedimiento para CADL, que quiere decir dead load, que quiere decir carga muerta. Entonces hacemos exactamente el mismo procedimiento, donde vamos a entrar más o menos por aquí, por acá, con el factor M de 0.965 y hacemos la interpolación para el caso 4 y lo mismo para la siguiente tabla, que es CA-LL, que quiere decir live load, que quiere decir carga viva. Entonces, una vez que tenemos todos esos factores, que es un trabajo largo y es repetitivo y es por eso que es tan fácil de programar. Entonces, una vez que nosotros tenemos todos esos factores, están resumidos aquí para que ustedes los verifiquen en cualquier momento. Con todos estos factores, entonces, lo que hacemos es un pequeño cálculo o verificación de las cargas. El peso propio no es otra cosa que los 0.14 metros de espesor que hemos encontrado en el anterior video, que también les voy a dejar en la descripción de este video, por el peso específico de 24, que son 3.36 kilonewtons por metro cuadrado. Tenemos la carga muerta, que es parte del enunciado, y la carga viva, que es también parte del enunciado. Aquí por comodidad no vamos a factorizar las cargas, no las vamos a factorizar por 1,2 la carga muerta y por 1,6 la carga viva, solamente para que se entienda el ejemplo y para que se entienda que estamos sacando los momentos flectores para un caso de servicio, por ejemplo. Entonces acá nosotros tenemos la carga muerta total y la carga viva. ¿Qué hacemos con estas cargas? Pues aplicar las fórmulas que habíamos nosotros mencionado, que están también acá en la teoría. Fíjense, una vez que nosotros aplicamos todas las tablas y hacemos las correspondientes interpolaciones, aquí están los 6 momentos que tenemos que sacar, que luego vamos a ver cómo se acomodan dentro de la losa. ¿Ok? Entonces, el momento A corresponde a CA negativo multiplicado por la carga viva más la carga muerta en kilonewtons por metro cuadrado en este caso, y multiplicado por el lado LA, que es el lado corto. LA en este caso son 5.6, es el lado corto elevado al cuadrado, aquí está, ¿no? Entonces, en base a todo ese cálculo, nosotros tenemos que el momento A negativo son 15,689 y el momento en el lado corto son 14,657. Hacemos exactamente lo mismo para el caso de carga muerta y para el caso de carga viva en los momentos positivos. Y finalmente estos dos se suman. ¿Cómo se suman? Momento por carga muerta, momento por carga viva, los dos los sumamos para que generen el momento A positivo en el tramo, ¿sí? O sea, al centro de la losa. Una vez que tenemos todo eso, solo queda graficar y aquí tenemos los momentos. Fíjense, hacia el lado corto, que son los 5.6 metros, obviamente el momento va a ser más grande. Entonces el MA corresponde que se lo dibuje aquí. Ahora, hay algo que ustedes tienen que tomar en cuenta y es lo siguiente. En realidad, en la tabla de Marcus, nosotros tenemos que ver la losa así. Y es muy incómodo. O sea, ese es uno de los problemas de la tabla. Es un poquito incómodo de manejar, ¿sí? Ahora estamos correctos, ¿no? Es un poquito incómodo esto de manejar las direcciones, pero uno se acostumbra. Sin embargo, se van a dar cuenta de que con el programa que yo les he diseñado ya no necesitamos ni siquiera rotar nada. Bien, entonces, estos son los momentos que también se los dejo a ustedes para que los verifiquen con toda calma a partir de la lectura que van a hacer en la publicación que ya tengo hecha en la página web. Dicho sea de paso, cuando ustedes quieran ordenar sus ideas, les conviene mucho primero escribirlas y luego exponerlas. Cuando uno escribe cualquier cosa que se esté investigando o cualquier cosa que se quiera exponer, las ideas se ordenan de tal manera que el luego exponerlas es un paseo por el parque.
uno no se tropieza con palabras, no anda volviendo en conceptos ni nada, o sea, ya uno lo tiene todo organizadito. Y si ustedes se olvidan de algo, pues vuelven simplemente a lo que han escrito, como acá. Acá yo tengo un esquemita de cómo van entonces los momentos, tanto en el borde negativo como en el centro o en el borde discontinuo. Ahora, volviendo a nuestra exposición, cuando nosotros tenemos un borde discontinuo como son estos dos, en realidad no existe acá momento negativo. Sin embargo, el autor indica que, por ejemplo, el momento negativo que nosotros vayamos a colocar acá, en caso de que la losa esté vaciada monolíticamente, por ejemplo con la viga que nos resiste cierto momento flector de la losa que se vuelve momento torsor en la viga. Entonces, si nosotros vamos a vaciar monolíticamente la losa junto con la viga acá, el autor indica que nosotros tenemos que colocar un momento negativo, o sea, el momento MB negativo acá va a ser de 1/3 del momento MB positivo en el tramo, o sea, de 8.1861. Y lo mismo vamos a hacer en este otro tramo discontinuo. ¿Para qué? Para que luego acá en la losa nosotros tengamos cierto acero, que seguramente va a ser acero mínimo, que tengamos que colocar superiormente en la losa para que se conecte con la viga. ¿Ok? Es entonces una recomendación que hace el autor ya para finalizar los momentos flectores. Algo más que nosotros tenemos que hacer adicionalmente al cálculo de los momentos flectores es el cálculo de los cortantes. Entonces, para calcular los cortantes, lo que tenemos que hacer es irnos nuevamente a una cuarta tabla de Marcus. Esta cuarta tabla de coeficientes para cortante hace exactamente lo mismo que las otras, donde WA y WB son porcentajes. Acá, si ustedes ven dentro de cualquiera de estos cuadraditos, todos suman 1. O sea, tenemos para cuando la losa, por ejemplo, es completamente cuadrada, nosotros tenemos un factor de 1. Y si se dan cuenta, aquí para nuestro caso en particular, para el caso de análisis caso 4, nos damos cuenta de que para una losa cuadrada los cortantes se distribuyen 50-50, 50% en una dirección y 50% en la otra. Entonces, estos son porcentajes. ¿Qué hacemos con estos porcentajes? De todo el peso de la losa, nosotros multiplicamos el peso total de la losa por cada uno de estos factores, y estos son los factores de carga que van a caer en el lado corto o en el lado largo. Digamos que tenemos 10 o digamos que tenemos 100 kilonewtons en toda la losa. Entonces, si estamos en el caso 4 para una losa cuadrada, eso quiere decir que de los 100 kilonewtons totales de la carga de la losa, 50 se van al lado corto, 50 se van al lado largo. Los 50 que se van al lado corto tenemos que dividirlos entre 2 para que 25 vayan a uno de los lados cortos y 25 al otro de los lados cortos, y lo mismo para los lados largos. Entonces, hacemos precisamente eso, y las fórmulas están aquí abajo, ¿no? Para que ustedes las revisen si gustan. Ya en el ejercicio como tal, lo que vamos a hacer es justamente aplicar estas fórmulas. Voy a interpolar los factores WA y WB para el M igual a 0.965, como hemos hecho para los momentos flectores. Entonces, una vez que tenemos el WA y el WB para el factor M interpolado, de la misma manera que en las otras dos tablas, lo único que tenemos que hacer es reemplazar esto aquí y reemplazar esto acá. Y estos Qs no son otra cosa que la carga que llega al lado largo y la carga que llega a cada lado corto. Y una vez que tenemos la carga total que llega a cada uno de los bordes, lo único que hacemos es dividir entre la longitud del correspondiente lado para tener el cortante en kilonewtons por metro. ¿Sí? Y esta es al final la fórmula que nosotros tenemos que aplicar. Entonces hacemos precisamente eso. La carga total no es otra cosa que la superficie 5,6 por 5,8 por la suma de las cargas muerta más viva. Aquí no estoy factorizando nada, como les digo. Ustedes ya en el diseño de la losa obviamente van a utilizar estos valores factorizados. Luego QA y QB no es otra cosa que la carga que va a llegar QA a estos lados y QB a estos lados. ¿Sí? Y una vez que tenemos eso, nosotros encontramos cortante en A como la carga que llega de 81.247 aquí dividida entre los 5.8, que es la longitud del lado largo.
y hacemos lo mismo para el lado corto. Entonces tenemos un cortante de 14.008 que llega al lado largo y 12.65 que llega al lado corto. Y con eso ya termina el problema de solicitaciones en un pañito de losa, y lo mismo hay que hacer en los otros paños de losa. Y una vez que se tienen las solicitaciones de todos los paños, hay que promediar los momentos negativos, distribuir a los positivos como se haría en un método de cross de vigas, pero esta vez para losas, digamos, ¿no? Y es un poquito largo el método, pero es la manera en la que se debe proceder. Ahora, para ahorrarnos un poco de tiempo en el cálculo de las solicitaciones de losa por el método clásico, yo les he traído el regalo del que les estaba hablando. Nosotros tenemos un pequeño programita, donde en el programa ni siquiera tenemos que preocuparnos por volcar la losa para que el lado largo corresponda al lado horizontal, sino que podemos introducir los datos tal como se muestran en la gráfica, con el lado corto aquí arriba y el lado largo vertical, no hay ningún problema. Luego tenemos que nosotros indicarle al programa cuál es el lado continuo y cuáles son los lados discontinuos, porque a eso corresponde nuestra losa. Aquí nosotros estamos con un lado continuo, continuo, discontinuo, discontinuo. Entonces hacemos precisamente eso aquí, ¿no? Tenemos continuo, continuo, arriba y a la izquierda, discontinuo, discontinuo, abajo y a la derecha. Luego introducimos la carga viva, la carga muerta, y acá abajo vamos a introducir la combinación de carga que nosotros querramos analizar. Y finalmente, cuando tengamos eso, vamos a obtener los resultados. Vamos entonces al pequeño programita. ¿Dónde está el programa? Vámonos nuevamente acá a la tabla de contenido. Nos vamos a la tabla de contenido y dentro de la tabla de contenido nos vamos a hormigón armado. Y dentro de hormigón armado nos vamos a losas. Aquí está, losas, y tenemos, bueno, diferentes ejemplos para diferentes tipos de losa. Aquí estoy hablando yo ya de losas en dos direcciones apoyadas en los bordes. Este contenido es uno de los más recientes, lo he ido generando poco a poco. Y nos vamos a entrar aquí a la calculadorita. Donde sea que ustedes vean calculadora se refiere a un programa que ustedes pueden utilizar. Programa de solicitaciones de losa en 2D, método de coeficientes o método de marcos. El programa tiene su explicación, su respectiva explicación. Entonces nos vamos aquí a la teoría si quieren y estamos en el programa. Cota, horizontal 5.6, vertical 5.8, lados continuo, continuo, discontinuo, discontinuo. Carga viva 2, carga muerta 7.6. 7.6 o 7.36, 7.36. Y acá, como yo les decía, podemos nosotros escoger la combinación de carga que nos convenga. Hay 1,2 de la muerta más 1,6 de la viva, 1,4 de la muerta más 1,7 de la viva para la norma mexicana, que creo que sigue utilizando estos factores. 1,4 de la muerta o muerta más viva, que es lo que he utilizado para este ejemplo. Y finalmente nos vamos al recuadrito de acá abajo y le damos calcular y graficar. Y voilà, ya tenemos los momentos en ambas direcciones. Si nosotros verificamos con las solicitaciones que hemos obtenido a mano, 1568, bueno, 1569 prácticamente y 1401 para cortante, las comparamos con lo que tenemos en el programa, 1569, 1401 ha salido exactamente lo mismo, y ustedes pueden comparar las solicitaciones en los cuatro lados. Acá, para el momento negativo, yo lo he dejado en 0, porque yo no sé si el autor o el calculista va a vaciar la viga con la losa monolíticamente o si la losa se va a vaciar apoyada sobre un muro que generalmente generan una rótula libre, ¿no? Libre al giro. Entonces yo lo he dejado esto en 0, podría haber calculado un tercio, poner aquí una opción de vaciado monolítico o no, pero ya son pequeños detalles. Lo más difícil es calcular estos factores y este programa lo hace automáticamente. Acá abajo ustedes tienen todos los factores de las tablas de Marcus que necesitarían para verificar en caso de que quieran ver que han sacado exactamente los mismos coeficientes. Y con eso termina el programa. Espero que les sea útil, espero que lo utilicen. Probablemente estudiantes de la universidad lo van a utilizar bastante para verificar sus propios cálculos. Eso era todo lo que les tenía que mostrar y nos vemos, espero pronto, en un siguiente video. Hasta luego a todos.